Hola mis queridas amigas y amigos de nuestro canal de vídeo Profundizando en las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un nuevo tema, un tema muy interesante como todos y además de eso muy original por la temática que desarrolla. Tenemos hoy como invitado a una persona muy especial. Él es el doctor Carlos Barahona y él es una persona muy formada en el tema que vamos a compartir con todos ustedes. Así que pongan atención porque realmente es muy interesante y su presentación es estupenda. Seguro que todos vamos a aprender mucho, vamos a recordar otras muchas cosas y nos vamos a beneficiar de esta ponencia tan estupenda en este tema tan significativo. Así que, sin dilatar más el tiempo, querido Carlos, tu tiempo. Queridos amigos, primeramente gracias por esta oportunidad de poder compartir con vosotros algo que me ha apasionado durante todo este tiempo dedicado a la enseñanza de las Escrituras, y es el vínculo que existe entre el arte y la doctrina. Así que sin más voy a compartir con vosotros estos descubrimientos. Primeramente, una declaración de intenciones acerca de esto que yo he aprendido. Durante años me ha interesado el arte y su conexión con las Sagradas Escrituras. Compartiré con vosotros algunos de estos descubrimientos que han enriquecido sobremanera mi comprensión de la doctrina de Cristo, porque Cristo es el centro de esta presentación. Todo lo que vamos a hablar tiene que ver con la doctrina de Jesucristo y su Evangelio restaurado, y algunas de las cosas que yo he conocido y aprendido en este tiempo. Así que sin más, vamos a comenzar. There is a work to do that's been prepared for you long before the world was made. You have the strength you need to cross the stormy seas that you will find along the way. He is your refuge from the storm, and you will never be alone. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. If you give Him your heart, He'll show you who you are, and all His hopes and dreams for you. And when you follow Him, the great work will begin, and perfect love will win. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. This is His work and glory. He wants you by His side, so He can help you find your place. In this great work that we've been given, this is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work,
porcentaje de lo que conocemos de Jesucristo y de su obra lo tenemos gracias a las representaciones artísticas. Todo lo que habéis visto en este vídeo, pues está representado pues, por el cine, por la música, por la pintura, por la literatura. Hay muchísimo que conocemos de Jesucristo y de su obra gracias a las manifestaciones artísticas. Es interesante el observar que ya Aristóteles nos habló sobre este asunto y quería, eh, pues no sé, compartir con vosotros lo que él nos habló hace ya algún tiempo. Él dijo que el objetivo del arte es representar no la apariencia de las cosas, sino su significado interno. La palabra artista no es común en las escrituras, de hecho no aparece en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, pero su presencia y significado son inconfundibles. Hay una gran cantidad de referencias a todo tipo de mano de obra en las escrituras, no solo para definir los logros artísticos, sino también los resultados de la propia creación de Dios. En Moisés 1:1 leemos, y he aquí tú eres mi hijo, por tanto mira y te mostraré la mano de obra de mis manos. Pero no todas, porque mis obras no tienen fin, y también mis palabras, porque nunca cesan. Pocas cosas terrenales traen alegría al mundo más plenamente que las bellas artes. La pintura, la música, el teatro, la danza, el cine, la escultura y la literatura siempre son sublimes cuando buscan lograr la obra y propósito de Dios. John Ruskin dijo, todo gran arte es una expresión del deleite del hombre por la obra de Dios, no por la suya. Por eso de alguna manera vamos a ver alguna de estas maravillas de la obra de Dios. Y vamos a comenzar con esta. Voy a compartir pantalla aquí. En Doctrina y Convenios 130:22 leemos. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Esto que estáis viendo es un cuadro del siglo XVII, de mitad del siglo XVII, que hace referencia a uno de los principales puntos de doctrina que aparecen ya en el Concilio de Calcedonia en el año 450 después de Cristo. En el centro de la composición se halla una figura monumental vestida de manto rojo, con orla dorada, que representa la peculiaridad de tener tres rostros. Sirviendo los ojos del rostro central a los laterales, según una interpretación del dogma la Trinidad Trifaz. A partir de la Edad Media, la Trinidad de tres rostros había sido denunciada por el teólogo Gerson como sacrílega y monstruosa, y fue condenada en el Concilio de Trento, y en 1628 el Papa Urbano VIII prohibió formalmente el tema, calificado de herético, e hizo quemar las imágenes de ese tipo, lo que explica su escaso número. Este es uno de los pocos que se han conservado. Esta representación, esta pintura con esa orla, ese marco de orla dorada que cierra, que es una manera muy interesante de expresar la fuerza de la doctrina, en este caso la doctrina de la Trinidad Trifaz, con ese círculo dorado que cierra la composición.
y con esos ángeles y querubines que hay alrededor, de alguna forma dando testimonio, dando fe de que aquello que encierra es realmente una doctrina correcta. En los tres lados de este triángulo que está cerrado en los ángulos con vértices, con fajas que constituyen lo que es el círculo central. En los tres lados del triángulo se leen estas leyendas. En los vértices, en los lados, non es. En los círculos de los ángulos se lee Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Y en las tres bisectrices leemos Est, en el círculo central, Deus. Recogiendo el dogma de fe de Dios uno y trino como se desarrolla en el símbolo atanasiano. Así que aquí vemos el Padre no es el Hijo, Pater non es Filius, Pater non es Espíritu Santo, Filius non es Espíritu Santo, y ahora vemos como Filius es Deus, Pater es Deus, Espíritu Santus es Deus. Como decía antes, a ambos lados se sitúan estos grupos de ángeles de perfiles nítidos, con esos colores pastel tan interesantes y con esas túnicas de colores tan propias del símbolo, de los símbolos de Jesucristo, como el carmín, el verde, etc. Os voy a dejar un ratito para que disfrutéis de la obra. Y como decía antes, el centro representa a Jesucristo, representa lo que significa ese manto rojo dorado también, que representa la divinidad. Y esas tres caras representando a los tres personajes de la Trinidad, tal y como en el Evangelio restaurado se nos presenta. Este es otro de las obras antiguas y que de alguna forma pues son parte de la doctrina pura y verdadera y que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Esto se encuentra en Turquía y refleja lo que se llamó la hospitalidad de Abraham. Se encuentra en la iglesia de San Vitale en Rávena. Perdón, dije Turquía, no, es en Rávena, en Italia, y representa el capítulo 18 del Génesis, donde leemos: Y se le apareció Jehová en el valle del Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban frente a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. El gran éxito de este pasaje de arte medieval se debió fundamentalmente a la interpretación cristiana de los tres visitantes representando a la Trinidad, encarnada en tres personas distintas, pero a los que Abraham veneró como a una sola. Cuando menciona en el versículo 1 de Génesis 18 que se le apareció Jehová, pero eran tres personajes. Esta interpretación del pasaje se remonta a la patrística, con especial protagonismo en la obra de Trinitate de San Agustín, hacia el siglo
mitad del siglo IV y principios del siglo V. Y se repetirá a lo largo de la Edad Media en escritos de autores como Rupert de Deus, en el siglo XI, o Tomás Valdensis en el siglo XIV y XV. Hay otra interpretación de la exégesis judía o hebrea donde se plantea que estos tres personajes son tres ángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Se sitúan ante Abraham, quien en ocasiones les ofrece comida y bebida. Esta interpretación, o diferente interpretación de la interpretación de San Agustín, a la interpretación de los judíos, de la Torá o de esta tradición rabínica, pues tiene diferentes puntos de vista, pero para nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no se nos hace tan peculiar o tan extraño, ¿no? Ya que la divinidad también es representada por los personajes o sus representantes, que en este caso pueden ser estos tres arcángeles o ángeles representados por Miguel, Gabriel y Rafael. Así es que estas imágenes vistas de estos tres hombres a Abraham decoraron desde manuscritos a capiteles, mosaicos y frescos, extendiéndose también a objetos y muebles. Aquí vemos a la izquierda a Sara en la puerta, a Abraham a la izquierda ofreciendo comida, los tres personajes con los tres panes a los que les ofrece pan y cordero, el cordero a la derecha, abajo de los pies de Abraham, y a la derecha la representación del sacrificio de Isaac, uniendo las tres cosas, uniendo la divinidad con el mandato a Abraham de sacrificar a su hijo y de cómo ese sacrificio se convierte en el pan de vida y en el cordero sacrificado que va a expiar los pecados del mundo. De nuevo, el centro, Jesucristo y su expiación. Tenemos una de las obras de arte, podríamos decir que es el primer cuadro del Museo del Prado. Frangélico pinta este cuadro en mitad del siglo XV y nos va a presentar una de las grandes misterios y doctrina del Evangelio. En este caso, he relacionado este cuadro con el capítulo 9 de Mormón. En el versículo 12 dice: He aquí, Él creó a Adán, y por Adán vino la caída del hombre. Y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo. Y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre. Y es interesante porque dice que gracias a la caída del hombre vino Jesucristo, el Padre y el Hijo. Y en este cuadro están representados estos tres personajes. A la izquierda del cuadro, en esta especie de tríptico que nos presenta Frangélico, tenemos las manos de Dios en dorado, enviando a su Espíritu Santo, que está al lado de la columna, en forma de paloma, entrando en el cuerpo de María. Ese Padre Celestial también representado en la figura que hay en el centro de la columna arriba, representando al Padre, el Espíritu Santo y el Hijo entrando
en el vientre de María. Lo interesante de esto es que es la primera referencia, al menos yo no he encontrado otra en la historia de las Escrituras, en que se relaciona la caída de Adán con la expiación de Jesucristo. Esa expiación de Jesucristo reflejada simbólicamente en esa golondrina que hay en la columna central y que es uno de los símbolos de la expiación de Jesucristo, ya que las golondrinas tradicionalmente quisieron quitarle las espinas al Señor Jesucristo en la cruz. Por eso las golondrinas es una especie protegida, es una especie que no se puede matar, pero entre otras cosas recordando ese trabajo que hicieron intentando aliviar el sufrimiento del Señor en la cruz. A la izquierda tenemos al ángel expulsando a Adán y Eva del jardín del Edén. Curiosamente, Adán y Eva es también de las pocas veces que se representan con túnicas de pieles, unas túnicas de pieles que les cubren todo el cuerpo. Un símbolo de cómo el Señor les protegió cuando los expulsó del jardín de Edén como una bendición para que la humanidad pudiera venir a la tierra. Cómo el pintor refleja que el anuncio del ángel está en relación con la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén. Cómo refleja el pintor esta relación entre la caída, la anunciación y la expiación del Salvador. Pues lo hace de una forma muy interesante, lo hace con este ángel anunciando la venida de Jesucristo, sus alas compartiendo los dos escenas y ese talón compartiendo también la escena de la caída y de la anunciación. Una auténtica maravilla de cuadro, una auténtica también extraordinaria interpretación del pintor, en este caso un fraile pequeñito de Siena, que es el que va a reflejar esto. Y como en el Libro de Mormón claramente se menciona esa relación entre la expiación y la caída. Os dejo unos instantes para que disfrutéis del cuadro. Bueno, pues aquí tenemos uno de los cuadros también que tienen que ver con Jesucristo y su papel dentro de la Trinidad, dentro de la divinidad. Vicente Requena, el joven, expuso esta obra en el Museo de San Pío V, aunque no sabemos por qué no está expuesta. Aquí vemos también a la Trinidad, el Padre, el Hijo y en el centro el Espíritu Santo con ese fuego, ese sol detrás iluminando la escena como testimonio del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestro entendimiento a la hora de entender mejor quién es el Padre y el Hijo. En el sermón de King Follett, el profeta José Smith nos dijo esto: volveré al principio, antes que el mundo fuese, para mostrar la clase de ser que Dios es. ¿Cómo era Dios en el principio? Sean abiertos vuestros oídos y escuchad, oh confines de la tierra, porque os mostraré por medio de la Biblia y os declararé los propósitos de Dios respecto de la raza humana y por qué interviene en los asuntos de los hombres. Dios, una vez, fue como nosotros ahora. Es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Ese es el gran secreto. Si el velo se partiera hoy y el gran Dios, que conserva este mundo en su órbita y sostiene todos los mundos y todas las cosas con su poder, se manifestase a sí mismo, digo que si fueseis a verlo hoy,
lo veríais en la forma de un hombre, así como vosotros os halláis en toda la persona, imagen y forma misma de un hombre. Porque Adán fue creado a la misma imagen y semejanza de Dios, y de él recibió instrucciones y anduvo y conversó con él, como un hombre habla y se comunica con otro. Aquí cuando habla de quién es Dios, estamos hablando de la divinidad, que fue la que formó este mundo y todos los mundos creados. Y el Padre diseñó el plan y Jesucristo lo ejecutó, lo llevó a cabo con la ayuda de otros. Y a eso se refiere cuando se refiere al gran Dios, cuando se refiere a qué clase de ser es Dios. Y siempre tenemos que verlo dentro de esta idea que Vicente Requena nos refleja aquí, de la divinidad, seres distintos. Sigamos. Recordad, Jesucristo, su expiación, su evangelio, es el centro de todo esto. Y junto a él, la divinidad, el Padre y el Espíritu Santo. Forjadores de universos, mundos. Y aquí especialmente me impresiona mucho la luz que sale y que ilumina todo. Bueno, aquí tenemos a el gran José Rivera, el tenebrista, uno de los grandes representantes de la pintura española. Y aquí en esta obra, La Trinidad, de nuevo, este recurrente mensaje, el Padre cubriendo con su manto poderoso, el Espíritu Santo testificando de quién está junto a él, y a Jesucristo crucificado con esos brazos abiertos en forma de cruz. En Doctrina y Convenios 20 leemos, y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a él, el único Dios verdadero y viviente, y que él fuese el único ser a quien adorasen, los cuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un Dios, infinito y eterno, sin fin. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Dios, la Trinidad. El Cordero porque es el símbolo de nuestra reconciliación con Dios. Y aquí están todos estos personajes, ese ambiente cerrado, ese gesto serio del Padre. Recuerdo que en este cuadro el elder Scott, uno de los apóstoles, me comentó, yo conozco ese rostro. No sé lo que quiso decir exactamente, pero seguramente lo mismo que tantos y tantos antes que Rivera entendieron la importancia que tenía la expiación y cómo esos versículos de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Pictóricamente es una joya este cuadro.
con ese foco de luz sobre el cuerpo del Señor, del Salvador, y con ese manto del sacerdocio, ese manto púrpura, protegiéndole y envolviéndolo. Y aquí está uno de los grandes cuadros. Esto está en la iglesia de San Salvador de Cora, muy cerca de Estambul. Aquí vemos reflejado la anábasis, la anástasis o la resurrección. Ahí lo tenéis arriba en griego, en la anástasis. Y aquí vemos los primeros en ser resucitados. Jesucristo, ya resucitado, coge de la mano a Adán, el anciano de días, y a Eva, su mujer. Y son las primicias de la resurrección. Dice en Doctrina y Convenios 29-26, mas he aquí, de cierto os digo que antes que pase la tierra, Miguel, mi arcángel, tocará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros, y saldrán, sí, todos. Y serán reunidos los justos a mi derecha para vida eterna, y los malvados a mi izquierda, y me avergonzaré de reconocerlos ante mi Padre. Me impresiona este cuadro, este mosaico, muy antiguo. Además, si yo mal no recuerdo, es de los primeros siglos del cristianismo, eh, porque no resucita primero Adán y luego Eva, sino que resucitan los dos al mismo tiempo, los toma de la mano el Salvador a sus grandes compañeros en el jardín, con los que paseó y a los que explicó cuál era el propósito de la vida. Este es un mosaico que se repite en muchas de las iglesias bizantinas de la época del Imperio Romano de Oriente. Y esto es lo que hoy quería compartir con vosotros. Espero que haya sido de ayuda y de fortaleza. Sinceramente, yo lo único que quería terminar es con mi testimonio de que muchas de las obras de arte que hay en esta vida han sido inspiradas por el Espíritu y que gracias a estas obras de arte hoy podemos conocer mucha de la doctrina del Evangelio restaurado. Ojalá que haya sido de fortaleza para cada uno de vosotros y, sin más, testifico que Dios vive, que este es su Evangelio y que sus obras son inconmensurables y maravillosas. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, Carlos. El tema que has tratado es un tema muy interesante. Además es un tema muy original porque no se suele hablar del Evangelio bajo la perspectiva del arte. Sin embargo, es cierto que todo lo que nos rodea de arte nos habla del Evangelio. Los escultores, los pintores, pues en su trabajo hicieron una forma, una manera de comunicarnos estas verdades tan preciosas del Evangelio. Así que muchísimas gracias, amigo Carlos, estás invitado siempre a participar en nuestro canal y te agradecemos de todo corazón tu presentación. Un abrazo para ti muy grande y también mis queridos amigos del canal Profundizando en las Sagradas Escrituras, os animamos para que compartáis y así que podamos crecer juntos en el canal este vídeo con vuestros amigos, vuestros familiares y con aquellas personas que estén interesadas en este tema. Así que os emplazamos para el próximo vídeo que, al igual que todos los anteriores que publicamos en este canal,
seguro que será muy, muy interesante. Hasta siempre.